Estimadas gravitantes, este es un año decisivo para Europa. Sí, sabemos que lo es también para el mundo y el planeta, que se debate entre la guerra, las amenazas de extrema derecha, la ecopatía y la ecoindiferencia, y que hace tiempo que Europa ha dejado de ser el centro del mundo, por fortuna. Pero en este 2024, junto a numerosas elecciones decisivas en el mundo, desde la Federación Rusa a Estados Unidos de América, se celebran en junio las elecciones al Parlamento Europeo. Desde que se eligiera por primera vez en 1979, no es exagerado decir que estas son las elecciones más importantes de toda la historia del proyecto europeo. En una Unión Europea que nunca se ha recuperado de las consecuencias políticas y sociales de la crisis sistémica de 2008, que vivió con la condena a la miseria de millones de griegos y griegas y el empobrecimiento masivo de las clases trabajadoras europeas, pero sobre todo de las del sur de la Unión, la revelación de la violencia económica y política que es capaz de ejercer contra los endeudados de la propia Unión. Luego vino el COVID, luego el saldremos mejores, que se ha traducido en una desigualdad social y territorial sin precedentes. En una Unión que participa activamente en al menos 3 guerras, la de Ucrania, la de Palestina y el Mar Rojo y la del Sahel, que no interesa a la población blanca europea salvo cuando se excita el miedo de las oleadas de africanos de la jungla que asaltan el cuidado jardín europeo. Una Unión que, pese a tener una figura única de la política exterior, está apoyando activamente la limpieza étnica y el genocidio en Gaza y Cisjordania, al mismo tiempo que por boca de Borrell y Pedro Sánchez lagrimea sin convicción sobre la tragedia de Gaza y promete una solución para dentro de unos meses, para octubre. En este año europeo, que tendrá su epicentro en las elecciones del próximo junio, vamos a ocuparnos de la deriva de la Unión y con las herramientas del análisis, la problematización y la prescripción de las alternativas no blancas, no patriarcales, gitanas y comunistas, trans y sin papeles, putas y cajeras de supermercado que podemos oponer a este transatlántico de la civilización contra el sur global. Primero vamos a hacer un poco de memoria y análisis de los orígenes y motivos fundamentales del proyecto de las comunidades europeas, así como de su giro neoliberal a partir del Acta Única de 1986, que coincide con la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea del Reino de España. Y para terminar, vamos a intentar hacer una prospección de futuro sobre aquello en lo que se puede convertir el sueño europeo, en las fases posibles de la pesadilla en la que ya estamos atrapadas desde hace demasiado tiempo. Aunque sea duro, os invitamos a acompañarnos. Comenzamos. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya sabes que hoy el programa va de la Unión Europea, la situación actual de la Unión Europea, la complejidad de las políticas de la Unión Europea en el marco del régimen de guerra. ¿Cómo lo ves? Bueno, el programa de hoy tiene que ver con un año europeo fundamental. Las elecciones europeas del 2024 en el marco de 2 guerras que pintan mundiales, la de Ucrania, bueno, y lo que se llama guerra, pero es un genocidio en Gaza, un proceso de ampliación en medio de esa guerra y justificado en un contexto de guerra, ¿no? Que es Ucrania, Moldavia, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es necesario que hagamos un balance de lo que se juega en esas elecciones para las clases subalternas, para la democracia. Y creo que es necesario remontarse un poco a los fines del proyecto europeo y a su justificación, ¿no? El proyecto europeo, en fin,
todas y todos, o quienes hayamos ido al Parlamento Europeo, ¿no? Te cuentan esa, ¿no? Esa monserga de que fue una ocurrencia, ¿no? De los padres fundadores. Robert Schuman le mandó una carta al y tuvieron este sueño. Increíble. Increíblemente, no, quiero decir, el discurso europeo tiene un nivel de infantilización que solo supera a Yolanda Díaz, francamente. El tema es que el proyecto europeo se gesta ya en plena Guerra Fría, ¿no? Es decir, es un viejo proyecto, los Estados Unidos de Europa, el Plan Kalergi, la hipótesis que no era ajena a Lenin, ¿no? Trotsky y otros de los Estados Unidos socialistas de Europa. Y el problema eran las guerras. Churchill habla justamente de que era necesario una unión para que Francia y Alemania no estén todo el rato matándose, ¿no? Entonces la idea es controlar las fuentes de materias primas y la industria pesada que hacía posible las máquinas de guerra. Y ahí viene la CECA. El Tratado de París es el tratado para que esa producción de acero esté controlada, básicamente, ¿no? Bueno, y claro, y no olvides que además eso había sido un elemento fundamental en los años 30, cuando los acuerdos de Versalles, claro. Por la cual esa zona, que era una zona en disputa entre Francia y Alemania, el Ruhr, claro, Francia se la queda como una zona propia. Bueno, aparte de imponer los famosos créditos de guerra que son, vamos, los famosos gastos de guerra que son increíbles, pero claro, eso está en el origen del fascismo posterior y del nazismo posterior. Exacto. Porque la República de Weimar se ve prácticamente impotente como para desmantelar esa bomba de relojería que es toda la zona del Ruhr en manos francesas en esa época. O sea que podríamos decir que el potencial de la industria de acero, del carbón y del acero, para poner patas arriba lo que era la mínima estabilidad europea después de la Segunda Guerra Mundial, era brutal. Entonces ahí nace el proyecto. Yo creo que están esas fuentes retóricas y relativamente después que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo, ¿no? De cierta sensatez de las clases dominantes y oligárquicas y el miedo, pero ahí entra luego la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Que dice, hace falta absolutamente una Europa antifascista retóricamente, porque reciclan fascistas a cascoporro, y sobre todo anticomunista, porque no hay que olvidar que el gobierno de la liberación en Francia están los comunistas, que obviamente en Polonia, en Checoslovaquia, los estalinistas dan golpes duros y van haciendo gobiernos, ¿no? El 46, 48, que Italia se juega su orientación en el 48. El tema de Grecia. Masacran a Grecia, los ingleses sobre todo, en el 49, ¿no? Y ahí es donde se cristaliza la realidad del proyecto europeo, que es un proyecto de la Guerra Fría, pero que al mismo tiempo es absolutamente necesario que tenga una Europa social, ¿no? Al menos en la época eso no lo pueden evitar. Claro. Porque piensa que estamos en el momento también como de la creación de los llamados estados del bienestar, una potencia muy fuerte de la izquierda que ha salido, la izquierda comunista sobre todo, pero también la izquierda socialista, demócrata cristiana, que ha salido muy fortalecida del enfrentamiento con el nazismo. Entonces, eso está, podríamos decir, ahí. No se puede hacer una... Pero yo sí destacaría que es una Unión Europea hecha por arriba. O sea, no hay una presión de movimientos populares para construir la Unión Europea, sino que responde a esa coyuntura, por decirlo así, pero sí es un proyecto por arriba. Es un proyecto... Sí, pero no olvidemos que hay una minoría europeísta antifascista, ¿no? La italiana, Spinelli, ¿no? Altiero Spinelli, prisionero del fascismo, que venía un poco del Partito d'Azione. O sea, que no olvidemos eso, que es la única dignidad. Porque no olvidemos que todos estos grandes santos varones, Schuman, etcétera, son coloniales.
O sea que en el mismo momento del Tratado de París y de la CECA están masacrando en Madagascar, Ya. genocidios. Es la Europa colonial absolutamente, ¿no? Que si no llega a ser por Estados Unidos hubiera seguido, porque luego en el 56 quien evita la masacre de Suez, ¿no? Cuando se nacionaliza el canal de Suez, son Estados Unidos, porque las potencias coloniales querían volver a abrir una guerra colonial allí, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, pero hay esa parte, digamos, de internacionalismo proletario, ¿no? Más o menos de la parte de Spinelli y sus compañeros antifascistas, que forma parte, ¿no? de un cierto espíritu, pero totalmente subordinado, eso está claro. Yo pienso que también hay que tener en cuenta que más allá de lo que Rosa Luxemburgo, ¿no? hablaba de la necesidad de la realización externa, de un plusvalor que no encuentra realización porque hay que mantener el nivel de consumo oprimido, ¿no? Pues el Fordismo americano, el Plan Marshall, es básicamente la necesidad de que toda esa enorme capacidad productiva que se ha creado durante la industria de guerra encuentre también sus mercados, ¿no? Y ahí tenemos esa cristalización de una necesidad geopolítica, pero también una necesidad capitalista, ¿no? Y que realmente, y eso vamos a decirlo, desarma completamente a las izquierdas, ¿no? Comunistas, yo pienso. Es decir, desde el Pichi es neutralizado en el 48, ¿no? Y tiene que asumir, entre otras cosas, la reintroducción de la policía fascista, ¿no? Que es el decreto Scelba, ¿no? Y que desde ahí hasta ahora la policía dispare a los obreros y haga matanzas indiscriminadas, ¿no? En Francia exactamente lo mismo, el Partido Comunista francés se queda, ¿no? En Alemania, ¿qué vamos a decir? Quiero decir, se crea la RDA, pero luego se crea una república anticomunista donde ser comunista es un delito, ¿no? Está el Berufsverbot, o sea, no puedes estar en la administración pública siendo comunista. Es decir, es una gran derrota, ¿no? Es una gran derrota de esa posibilidad de experimentos sociales, porque no estamos hablando de, ¿no? De cosas como la República Española, ¿no? Que tenían elementos de revolución democrática, elementos de emancipación de los campesinos, etc. Y yo creo que ahí el compromiso es un compromiso welfarista, pero anticomunista, donde... Sí, y luego a mí me interesa también mucho la estructura política, por decirlo así, de la propia Unión Europea, porque es muy curioso que no es ni un Estado, porque no es un Estado, tampoco es una coalición de Estados, sino que tiene una estructura complicadísima, según la cual, por un lado, tienes un Parlamento elegido por sufragio universal, con, vamos, una miríada de parlamentarios, pero que no tiene capacidad ni legislativa ni ejecutiva. Con lo cual es un parlamento que lo que tiene es derecho de veto, pero poco más. O sea, un poco como los viejos parlamentos en las monarquías de principios de siglo. Por otro lado, tienes una Comisión Europea que es elegida, a su vez, por los Estados miembros, por los ministros respectivos de cada una de los... Y aprobada por el Parlamento, o sea que puedes tiene derecho hacer una de moción de censura. Sí, y luego, bueno, y si no recuerdo mal, tienen que presentar varios y entonces pues se elige, ¿no? Pero, ¿dónde reside el poder ejecutivo en la Unión Europea? Prácticamente podríamos decir que en la Comisión. Porque, por otra parte, no olvides que gran parte de las normativas de los países que formamos parte de la Unión Europea proviene de la propia Unión Europea. Es decir, entre un 70 y un 80% de las leyes vienen de la Unión Europea y se trasladan a los diferentes ámbitos, ¿no? Legislativo, estatal, autonómico, municipal y tal. Con lo cual nos encontramos con una estructura muy poco democrática en una región del mundo que pasa por ser defensora de los derechos democráticos y la más democrática de todas, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de governance a mí me parece, como mínimo, muy curiosa. Por eso yo pienso que la Unión Europea es interesantísima y yo creo que uno de los problemas que tenemos en los movimientos antisistémicos, en los movimientos
digamos, transnacionales es entender eso, ¿no? Porque Ya. las críticas a la Europa del capital son justísimas, pero poco operativas, y al mismo tiempo alimentan una especie de respuesta subyacente que es el Estado nacional, la soberanía nacional, que es colonial, racista, ¿no? Que se basa en el principio de nacionalidad y, en el caso de Europa, en el principio de raza, ¿no? De etnia blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo interesante, que yo creo que, por ejemplo, se parece más a Estados Unidos que a Europa, ¿no? A la Europa westfaliana de las viejas potencias, y que los bublis, ¿no? Los Industrial Workers of the World, una coalición multinacional, entenderían en Europa mucho, mucho mejor, es que esa creación tan original es una creación para los capitalistas, para poder gobernar sin pasar por las urnas, para tener una capacidad patronal, directiva, normativa que evita cualquier tipo de impasse de la soberanía nacional, que los ha tenido, ¿no? Y cuando ha querido formalizarse como, ¿no? Como si fuera un superestado con el proceso constitucional, pues ha sido un desastre absoluto. Porque imagínate, ¿no? Los Estados Unidos de Europa, de las viejas potencias coloniales, ¿no? Porque, claro, Estados Unidos es un país de colonos, genocidas, ¿verdad? Y luego de sucesivas oleadas de inmigración y de clases subalternas racializadas de todo tipo, ¿no? Sobre la supremacía blanca. Europa sigue presentándose, y von der Leyen en la justificación de sus guerras, como la civilización greco-latina, judeocristiana, la cuna. Y claro, crear ese superestado es un imposible absoluto, pero aún así, esa realidad que algunos teóricos han llamado Teubner y otros multinivel, ¿no? De esto va para acá, por allá. Nadie se entera de nada, no es una casualidad, es que quieren que sea así, que nadie se entere de nada. O sea, que tengas que ser un especialista al que nadie hacía caso, ¿no? Que todo el mundo desconecta, porque es complejísimo, ¿no? Es complejísimo. Y por otra parte, o sea, recordarás cuando las campañas en el proceso de la Constitución, contra la Europa del capital y de la guerra que decíamos. Claro, ahí había, desde la posición soberanista, de los que defendían, y que fueron al final los que motivaron un poco de izquierdas el y de no. derechas. Exactamente, los que motivaron el no, o los que protagonizaron un poco el no, tanto en Francia como en Holanda, que al final dio al traste con el proceso de la Constitución. Pero luego había un sector que estaba ligado al movimiento contra la globalización, etcétera, etcétera, pero que sin embargo no tenía un gran apoyo popular, porque recuerda que, por ejemplo, en nuestro país el movimiento obrero, o el movimiento sindical, para no llamarle el movimiento obrero, era profundamente europeísta. Y en otros países también. El movimiento feminista, que yo recuerde, no tenía una posición muy destacada en este punto. Tal vez, quizá, el movimiento ecologista era el más, ¿no? Como viendo todos los desastres que se venían encima. Entonces, digamos que la lucha contra la Unión Europea, o contra los propios procesos de unificación de la Unión, dada esa complejidad, es a su vez también muy difícil. Y luego, claro, a partir del no, del triunfo del no, lo que ocurrió, recordarás que en el Tratado de Lisboa empezaron a meter toda una serie de transformaciones como por la puerta de atrás, que claro, en aquel momento en el movimiento estudiantil y en la universidad nos afectó muy de lleno, pero que ha hecho de la Unión Europea esa especie de engendro rarísimo, siempre como a punto de que un país se vaya, de que se cree una coalición de los países del centro frente a los del sur, una coalición de los del sur de otra manera, o sea, muy complicado. Y yo ahí, no sé, sí quería un poco, ¿cómo ves tú? Si no hay como una política de transformar la Unión Europea desde dentro, de tal manera que en la actual situación de guerra se convierta como una especie de Europa geopolítica, por decirlo así, socavada por los discursos de la extrema derecha, en la cual el cambio de poder de las élites esté como destrozando Europa en este momento, sin que eso pase a la opinión pública ni haya tampoco un proceso de resistencia frente a ello. Vuelvo a eso, a la realidad, el Estado, o sea,
la forma Estado es algo más que los estados nacionales, ¿no? Entonces, esta governance, este multinivel, es la realidad del poder político, administrativo, normativo y militar de los patronos europeos. Ya. Ese es el enemigo. Entonces, si hablamos en términos de clase, hay que identificar el enemigo y no quedarse en esferas públicas ilusorias, porque vivimos en una ilusión de autonomía de la política económica, mentira, de la política militar, de la política de fronteras, de nada. Todos son directivas, recomendaciones, etc. Esa es la realidad desde hace cuánto, ¿no? Desde el Acta Única, que unificó todos los tratados, ¿no? Pero vivimos en esa ilusión de que te puedes ir, ¿no? Te puedes ir del euro, bueno, te puedes ir del euro, pero vamos, con brazos y piernas cortados te puedes acuérdate ir. de la crisis en Grecia y de toda la economía de la austeridad. Pero esa es la demostración de que la necesidad absoluta de construir un movimiento de clase transnacional. Es decir, de que es necesario que la temporalidad política esté sincronizada, organizada, no que haya un proceso en Grecia. Ya. ¿Por qué? Porque la división, que esto es algo fundamental, la división regional del trabajo hace que Grecia sea cada vez más turismo, extractivismo, etc. España exactamente lo mismo, construcción, y no puedes cuestionar eso, porque si lo cuestionas significa que tienes que tener una política fiscal autónoma, no te dejan, la misma Calviño te va a ejecutar ipso facto. Y el Banco Central Europeo, ¿no? Con de guindos, o sea, que van a ser tus connacionales. Entonces, que llevemos tantos años y vivamos en esa ilusión y no ver que la clase capitalista es más transnacional que nosotras, pues vamos apañados, ¿no? Con ilusiones soberanistas, ilusiones nacionalistas, donde siempre gana la extrema derecha, que es la lección de 2004. Claro, porque en lo que dices del Banco Central Europeo, yo recuerdo este debate sobre el Banco Central Europeo y lo que se argumentaba que el Banco Central Europeo tenía que ser independiente porque al no ser la Unión Europea un Estado, por tanto no tener soberanía nacional sobre el resto de los Estados, no podía tener un organismo financiero, por llamarlo así, o bancario, que estuviera sometido a un poder político que no existe como tal poder centralizado. Pero claro, la parte oscura de ese relato es que realmente el Banco Central Europeo marca la política económica de la Unión Europea, la traslada a los diferentes países y cuando la crisis de la deuda, ya viste lo que pasó, lanzó una política austeritaria que llegó hasta el último pueblo del último sitio. Entonces, a mí me parece que esos juegos de espejos, esta especie de trampantojos, que son muy reales por otra parte, porque no es que sea simplemente un espejo roto que fractura la realidad, no. Tiene una eficacia política muy fuerte, pero sin embargo genera constantemente esferas, bueno, eso que tú llamabas esferas ilusorias, de un poder distribuido que no se sabe dónde está y que, sin embargo, sabemos dónde está, o al menos podríamos saberlo. Exacto. Sí, del mismo modo que tú no vas a poder derrotar a tu burguesía y a tus ejércitos y a tus castas judiciales, etcétera, en un solo país sin un proceso revolucionario y muy duro, ¿no? Mucho menos lo vas a hacer a un poder supranacional que es capaz de aislarte y masacrarte, ¿no? Y por lo tanto, ese es el maldito problema ahora que estamos en una coyuntura, la que se abre a partir de la pandemia, en la que hay una transformación del propio proyecto de la Unión, porque se ha convertido en un proyecto étnico. En vez de ser universal, es un proyecto étnico, es la jungla contra el jardín de Borrell. Es la ampliación a países en guerra destruidos, donde nadie en su sano juicio va a pensar que lo que se va a generar es, como ya de hecho, es incluir diferencialmente a fuerzas de trabajo que tienen menos derechos, menos capacidad salarial, generando diferencias salariales y divisiones de clase, Bulgaria, no sé. Imagínate, o Chequia, por ejemplo. Los criterios, supuestos criterios de accountability, diligencia de vida, no se cumplen. Bulgaria es hipercorrupta, todo el sur bueno, y el norte, ¿no? Pero digamos, la fama es la del sur. Es decir, que es un ente capitalista, pero cuando justamente ese subconjunto occidental ha apostado radicalmente frente al cambio climático,
poder de los países del sur, China fundamentalmente, por la guerra. Esa dimensión de caos ecosistémico, intentar gobernarlo mediante la supremacía militar y cometiendo un genocidio en Oriente Medio, sabiendo lo que eso va a significar, ¿no? ¿Qué significa eso para Europa? Digo, para ir terminando. Significa que el sueño europeo ha sido destruido y lo que estamos somos prisioneros de esa apuesta de nuestras clases dominantes para hacernos cómplices, ¿no? Estamos en una situación muy la de Lenin, realmente, con respecto a las potencias coloniales, que para asegurar las cuotas cada vez menores de bienestar diferencial nos obligan a cooperar en todo eso, ¿no? Y por lo tanto, no hay ilusión soberanista y no hay ilusión europeísta, hay ilusión de lucha de clases, hay transnacional, de reconstruir una transnacional dentro de Europa y abierta al mundo. Yo no veo otra solución y eso es absolutamente urgente. Yo creo que esa es la discusión que necesitamos para este año europeo. Pues no sé, yo creo que compartimos muchos diagnósticos a pesar de la dificultad de orientarnos en este momento. No, vamos, yo creo que en el programa creo que tenemos que seguir en esto y lo vamos a hacer en este semestre y ya veremos. En la Unión Europea, sobre todo en la socialdemocracia y también en ciertos ámbitos sociales, culturales, políticos, lo que podríamos llamar progresista, siempre había como el mito de que el modelo neoliberal de la globalización capitalista venía importada de Estados Unidos o del Reino Unido en esa época de los años 80, ¿no? De Ronald Reagan o de Margaret Thatcher. Y sin embargo, si miramos cómo fue la construcción y la transformación tan radical que sufrió ese proyecto europeo en los años 80, hay que hablar de Jacques Delors, hay que hablar de él porque no solo fue representante del Partido Socialista francés, sino también porque tuvo un papel determinante en un cambio del primer gobierno de Mitterrand en 1983. Porque algunos recordarán que Mitterrand fue obligado en ese momento de incorporar ministros del Partido Comunista francés, que en aquella época era uno de los partidos comunistas más fuertes del mundo, y Mitterrand convenció, no sabría decir los detalles, ¿no? Pero ahí habría que entrevistar gente más de la historia de Francia, pero en resumen sería que Mitterrand tuvo un papel determinante en cambiar el rumbo en las políticas económicas y financieras del gobierno Mitterrand. Cuando Mitterrand hizo propuestas muy progresistas, ¿no? Y de izquierda, de control de capitales, también del control sobre las transacciones financieras internacionales, de reformas laborales progresistas, todo eso se quedó totalmente truncado por la intervención de Mitterrand, eliminando todo lo que serían los controles a los flujos de capitales y transacciones financieras y sobre todo pues una vuelta a la austeridad, imponiendo una serie de políticas muy favorables a los grandes capitales franceses, ¿no? Y ese papel que tuvo ese papel que tuvo Jacques Delors como ministro de Economía y Finanzas en ese gobierno de Mitterrand también fue luego transportado al resto de la Unión Europea, en este momento todavía las comunidades europeas, y para mí fue clave entender que muchos elementos de lo que hoy sufrimos, ¿no? De esta Europa capital y la guerra, en realidad el guión se escribió en aquellos años 80. Y Jacques Delors hizo una alianza muy clave con la Mesa Redonda Europea de las Industriales, o sea, los principales capitales europeos en aquel momento formaban esa élite en 1983 y él y muchos otros funcionarios y fuertes élites políticas de aquel entonces hicieron esa alianza y cogieron las demandas de las industrias y lo metieron en un formato de tratados, ¿no? El Acta Única en ese sentido fue, digamos, el inicio de crear el mercado único. El mercado único
está muy relacionado con la desindustrialización de España, con desempleos estructurales en todo el sur de Europa, con desequilibrios y desigualdades territoriales dentro de Europa, pero también tiene que ver cuando hoy nos preguntamos de dónde viene todo lo que está ocurriendo con el mercado inmobiliario especulativo, con la falta de control sobre estos fondos buitres, qué está pasando que hoy en día algunos iniciativas municipales, ¿no?, pretendían controlar el capital transnacional para defender los intereses generales. Pues ahí estaba el mercado único imponiendo las reglas del capital, ¿no? En ese sentido yo destacaría, digamos, estas dos facetas de Jacques Delors, ¿no? Una imposición de una globalización capitalista neoliberal en el diseño de la Unión Europea, lo que demolió completamente el modelo europeo de política social, ¿no? Y favoreció justamente lo contrario, digamos, esa Europa del capital y la guerra. Pensando en el hoy, en la que ha sido la Europa del capital, que ya es definitivamente también de la guerra, ¿cómo piensas que pueden luchar movimientos y partidos? Ante el ascenso de las extremas derechas y la apuesta militarista de la Unión Europea en Ucrania y en Oriente Medio, ¿cuáles son tus recomendaciones para este año en el que hay elecciones europeas y, por tanto, una nueva comisión? Lo primero, que partimos de un momento difícil para los movimientos sociales. Podríamos comparar lo que pasó, por ejemplo, en el año 2002, ¿no?, con movilizaciones muy importantes en el Estado español contra la Europa del capital, que fue en un momento del auge del movimiento antiglobalización, que tuvo su papel determinante, ¿no?, ahí, pero fue importante que detrás de ese lema contra la Europa del capital, pues se movilizó muchísimos colectivos y hubo una fuerte coordinación, ¿no?, de los movimientos sociales a nivel estatal. Algo similar se repitió en el 2010, incluso contra la Constitución Europea se hizo una campaña bastante digna, ¿no? Pero desde entonces la coordinación y el discurso crítico con el proyecto europeo estaba bastante ausente como prioridad en los movimientos sociales, ¿no? Puntualmente se consiguió en el momento post-15M. Yo recuerdo desde el grupo de trabajo de Economía Sol se impulsó ahí un trabajo específico, pero que tampoco trascendió como se hizo en años anteriores, ¿no? Entonces llegamos a esa presidencia española del Consejo de la Unión Europea de 2023 con mimbres bastante diferentes, y aún así se consiguió puntualmente hacer algunas movilizaciones como la de Granada, del Foro Social de Granada, bastante importantes, aunque tampoco tuvo, digamos, el impacto político mediático que en otros momentos tuvimos los movimientos sociales. Entonces partimos de esa situación un poco de desarticulación, de fragmentación y de falta de un discurso crítico con la Unión Europea. Y luego está también la frustración y la impotencia ante lo que está haciendo la izquierda institucional, porque lo que ha hecho en este semestre europeo podría haber sido como, ¿no?, referente en el ámbito parlamentario o incluso dentro del gobierno de coalición, haciendo una campaña completamente diferente, incluso de sensibilización, ¿no?, de lo que ¿qué tiene que ver con lo que ellos estaban luchando? Por ejemplo, la pelea por la ley de vivienda con el PSOE, y qué influencia tiene el capital transnacional y concretamente Europa, y qué papel también juega todo el marco constitucional y de los tratados de la Unión Europea para favorecer a las posiciones más capitalistas del PSOE y también de otras derechas neoliberales, pero no lo han hecho, ¿no? Entonces, ahí nos preocupa lo siguiente: si realmente queremos dar un paso de frente, pues los sectores progresistas tendrían que distanciarse ideológicamente de la Unión Europea actual, ¿no?, con todo lo que significa de las fronteras, las muertes, la especulación financiera, los tratados comerciales. O sea, podríamos hablar de muchísimas cosas que están ocurriendo, y aún así había unas referencias muy positivas a esa presidencia española, ¿no? Incluso hablando del broche de oro del gobierno progresista en el año 2023, ¿no? Y eso es muy preocupante. Frente a eso,
me da la sensación que se vuelve a repetir algo que pasó en el 2019. Se grita, viene la extrema derecha, pueden tener mayoría en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea todavía puede girar más a la derecha. Si hacemos un análisis entre la Comisión Europea de Jacques Delors o de lo que fue en otros momentos, ¿no? Incluso en estos últimos años, pues realmente la tendencia siempre ha sido una política neoliberal y cada vez gira a la derecha. Entonces, como izquierda, es bastante fácil de poder distanciarse y plantear unas políticas alternativas completamente diferentes. Porque lo que ha ocurrido tanto en estos últimos años como ahora con esa forma de la izquierda de no tener una posición fuerte contra la Europa del capital es que juegas a favor de la extrema derecha, porque dejas a ellos totalmente el ámbito para ser la única oposición a las políticas antisociales, antidemocráticas de la Unión Europea. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, una sugerencia, digamos, para el conjunto de los movimientos sociales, pero también para la izquierda institucional parlamentaria, sería distanciarse ideológicamente de la Unión Europea y plantar cara. Por ejemplo, se podría hacer propuestas, como se hizo muy tímidamente desde algunos municipalismos, como por ejemplo en Barcelona, cuando gobernaba Barcelona en Común, como romper con los tratados de la Unión Europea, cuando se proponía, por ejemplo, acoger refugiadas y refugiados en vez de hacer el juego a la política letal de las guerras contra los migrantes de las fronteras de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en ese sentido ahí podría haber margen de maniobra para que desde la izquierda se hagan propuestas como de desobediencia estratégica contra los tratados de la Unión Europea y proponer, digamos, otras cuestiones. Y sobre todo hay que salir de esa dicotomía bastante paralizante entre pro-europeos y anti-europeos. Tenemos que salir de eso, ¿no? No podemos, digamos, permitir que se reivindica la Unión Europea con todos los costes sociales, económicos, culturales que ha supuesto este proyecto colonialista, racista, enormemente patriarcal y injusto, ¿no? No solo para la población europea, sino para el conjunto del planeta. En ese sentido, pues ahora mismo estamos en medio de unas movilizaciones del mundo agrario y el gobierno, digamos, español, no es capaz de lanzar algunas reivindicaciones que incluso Macron, de la derecha neoliberal francesa, plantea, por ejemplo, los tratados comerciales, ¿no? O sea, un problema fundamental que ha sido de generar una bajada brutal a los ingresos a las agricultoras y los agricultores en la Unión Europea era justamente la importación por debajo del precio de coste de materias primas agrícolas de otras partes del mundo, y ahí está fundamental la lógica de la Organización Mundial de Comercio, de los tratados comerciales, ¿no? Pues si miramos ahora a Francia, la Confederación Paysanne, pero también otros sindicatos agrarios plantean que tienen que anularse los tratados comerciales, pero sobre todo impedir los nuevos que están encima de la mesa, el que se quiere firmar con el bloque de Mercosur, que el que acaba de firmarse con Nueva Zelanda, ¿no? Traer desde 15.000 kilómetros de lejos carne vacuno o de oveja o mantequilla o leche, es una locura completa y en contradicción con la lucha contra el cambio climático, pero también el acuerdo con Chile, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues deberíamos leer bastante atentamente sobre propuestas progresistas y de izquierda y transformadoras y también emancipadoras de la Confederación Paysanne en Francia respecto a esta movilización del mundo agrario, y eso también debería cristalizarse en propuestas concretas de cara a las elecciones europeas del 2024 aquí en España y en toda Europa, ¿no? Y como un deseo, ¿no? Casi necesitamos volver a coordinarnos con movimientos sociales emancipatorios en toda Europa, porque ahora mismo estamos bastante huérfanas de momentos de confluencia, de debate, como fueron en su momento los foros sociales europeos, pero también otras articulaciones a nivel europeo para organizarnos conjuntamente, plantear movilizaciones conjuntas. Solo recordar que el inicio de las movilizaciones
contra la guerra de Irak, en aquel momento de marzo del 2003, fue iniciado en el Foro Social Europeo, ¿no? Que tuvo lugar en Italia en ese momento, ¿no? Entonces es fundamental que volvemos a también crear articulaciones, redes y momentos también de foros donde pues, los movimientos sociales y las izquierdas pueden debatir y plantear las estrategias necesarias. En todos estos años de construcción europea, desde el Acta Única de 1986, que coincide con la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea de España y Portugal, se ha planificado y consolidado una división regional del trabajo, que en España ha tenido consecuencias no ya en el tipo de actividades económicas, sino sobre todo en el tipo de relaciones laborales y de estructura del mercado de trabajo. Hay quienes piensan que a pesar de ello, España puede cambiar su modelo productivo. ¿Piensas que una afirmación así tiene sentido práctico y político? Bueno, son como varias cosas en una, pero o sea, ciñéndome a la última, si tiene sentido toda esta retórica del cambio de modelo productivo, en concreto en España, la respuesta corta sería no hay posibilidad de cambiar el modelo productivo si por modelo productivo se entiende ir hacia un nuevo modelo de crecimiento que de alguna manera pudiera suplir, pues digamos que la desaparición de determinado modelo casi desaparición de determinado modelo de capitalismo industrial de corte fordista en el Estado español en los últimos 30, 40 años, la desindustrialización famosa, ¿no? No hay modelo productivo que vaya a sustituir, digamos, lo que fueron aquellas industrias, aquel modelo laboral, aquel modelo de sindicación, aquel modelo social en última instancia, ¿no? Porque cambio de modelo productivo, digamos que ya ha habido de alguna manera en los últimos años, siendo que lo que se ha mantenido es la posición de España dentro de esa división europea del trabajo, es decir, ha cambiado toda la coyuntura europea, toda la coyuntura económica europea desde la crisis de 2008, pero España ha mantenido, digamos, que su posición relativa, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy no hay una burbuja inmobiliaria del tamaño de la que había antes de 2008, pero, por ejemplo, las entradas turísticas, que eran una parte asociada a ese modelo inmobiliario entendido en sentido amplio, y del que el turismo, digamos que era como el primer motor, ¿no? Las entradas de capital que suponen en última instancia el turismo y que filtran hacia, digamos, las dinámicas patrimoniales del mercado inmobiliario, pues digamos que era la base de aquella burbuja inmobiliaria. Y hoy lo que queda, ¿qué queda? Pues entradas de muchísimos turistas todavía en el Estado español, digamos que un turismo más urbano, etcétera, etcétera, pero el turismo sigue siendo preferencial, ¿no? Luego estaría toda la cuestión que es digamos, que la que orbita sobre esa pregunta, que es posible el giro, digamos, de Europa hacia un capitalismo verde, la transición ecológica, el Green New Deal, llámase como se quiera llamar, digamos, a esa, digamos, que apuesta institucional que ahora mismo diría que es dominante en el capitalismo occidental, por lo menos, y también digamos, que el capitalismo global, digamos que se puede resolver algo llamado la crisis climática, es decir, algo llamado, digo, que conceptualizado a la manera en que se conceptualiza en los medios mainstream de medio mundo, que esa crisis climática puede ser resuelta por medios capitalistas, ¿no? Con el tipo de inversión adecuada y cambio de modelo productivo, pues se generaría un ciclo virtuoso en el que volvería el crecimiento, volvería, digamos, los grandes acuerdos de las sociedades socialdemócratas de reparto de la riqueza volverían a ser posibles y además salvaríamos el planeta, ¿no? Algo que, si algo ha demostrado la trayectoria del capitalismo, es que es absolutamente imposible, ¿no? O sea, que de entrada las condiciones no se dan para que eso suceda, digamos, en la escala en la que vende el aparato publicitario de toda la Unión Europea, no solo de España, digamos.
Tras la pandemia del COVID y la guerra en Ucrania, la Unión Europea ha entrado en un periodo de austeridad y de militarización subordinada a Estados Unidos y la OTAN, mientras al mismo tiempo necesitan movilizar inmensos capitales para estar en condiciones de sostener las aventuras militares, la transición energética, el dominio de la automatización sobre las fuerzas de trabajo y los grandes acuerdos comerciales. Al mismo tiempo, vive tensiones regionales internas inmensas y un desplazamiento hacia la derecha de las principales fuerzas políticas. ¿Ves futuro a este proyecto europeo, incluso en sus propios términos? ¿En qué crees que puede convertirse de aquí a 10 años? Bien, a ver, por ir un poco, intentar ir por partes, porque es como una pregunta de mucho barrido. Lo primero yo creo que sería aclarar que los dos discursos, digamos, que compiten entre sí, se complementan y han llegado a complementarse ahora mismo como ejes de la construcción europea, es por un lado efectivamente la parte más, digamos, de militarización, defensiva de Occidente frente a Rusia fundamentalmente, el revival de la OTAN, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y en términos, digamos, de lo que sería el discurso propiamente productivo económico de la Unión Europea, el capitalismo verde o el Green New Deal. La austeridad, a la que hace referencia la pregunta, ha quedado muy reformulada, sobre todo en los términos que marca el propio Green New Deal. Digamos que después de la pandemia, cuando hablamos de Europa, fundamentalmente, también por constreñir, hablamos fundamentalmente de Alemania y de Francia. Por ahora, y sobre todo cuando hablamos de la cuestión productiva, ¿no? De qué papel ocupa Europa, digamos, qué puede hacer económicamente Europa. Si nos damos cuenta de cuáles son las dos movilizaciones más fuertes que está habiendo ahora mismo en Francia y en Alemania, ahora mismo, según hablamos, las dos son de agricultores. Y las dos tienen que ver con una reformulación de la austeridad desde el punto de vista de, digamos, los patrones que marca el capitalismo verde Green New Deal, es decir, el tasar en este caso el diésel, que suele ser digamos, la chispa que hace que se enciendan estas protestas agrícolas en Francia y en Alemania, que además políticamente son muy diferentes. En Francia tienen un cariz bastante más parecido, quizá porque son muy parecidas a los chalecos amarillos, tienen un cariz, digamos, de izquierdas, mientras que en Alemania, pues también un poco dentro de una galaxia en la que no se sabe muy bien si izquierda o derecha, qué es lo que significa en este momento, pero serían atribuibles, digamos, que a la derecha de Alternative für Deutschland, etcétera, etcétera. Pero de fondo son dos movilizaciones en las que, digamos, que en el marco pospandémico, en el que ha quedado claro que la austeridad no se puede emprender, digamos, de manera agresiva contra cosas como el sistema de salud. Digamos, los sistemas de salud europeos se les va a dejar descapitalizarse, pero los recortes agresivos que vimos, digamos, impuestos, por ejemplo, por la propia Alemania en 2012, en Grecia, en España, en los memorándums de entendimiento de la crisis del euro, eso yo creo que hoy por hoy no va a suceder. Pero digamos que los límites al endeudamiento, las reglas de gasto que forman parte, digamos, de la herencia de ese periodo, por ejemplo, en Alemania, Alemania resuelve todos sus problemas, el Estado alemán, a base de dinero, digamos. Es decir, si en este caso no puede decir a los tractoristas cuánto queréis, es porque las reglas de la austeridad se han vuelto contra esa posibilidad. En la medida en que eso afecte a la paz social en Alemania, por ejemplo, o en Francia, esas normas van a ir cayendo. Digamos que Europa hacia lo que avanza es hacia un modelo de omnipresencia del Estado para compensar la caída, digamos, histórica y geopolítica de la propia Europa, que ese sería el telón de fondo. Es decir, en los últimos 20 años, Europa en el mundo, y lo europeo por extensión,
han sufrido un descrédito casi absoluto. Es decir, en la medida, además, en que los valores europeos, pues valores de la blanquitud colonizadora del mundo, están siendo sometidos a una revisión crítica absolutamente implacable, y que va a más y no va a ir a menos, porque está relacionada también con la pérdida de poder hegemónico de Estados Unidos, que siendo una entidad no solo europea, ha sido la parte europea de Estados Unidos, ha sido la que ha gobernado el mundo hasta recientemente, en la medida en que el conflicto ahora mismo capitalista, digamos, geopolítico central, opone ya a Estados Unidos como potencia decadente frente al crecimiento del aparato productivo asiático, centrado en China fundamentalmente, digamos que se ha desplazado la hegemonía del capitalismo mundial de lo que sería Europa y sus valores y el ciclo de 300 años de colonización europea del mundo. ¿Cómo puede Europa superar esa crisis? Desde luego no intentando volver a ser el faro del mundo. En la medida en que eso se reitere, pues se verá, digamos, que obligada a reconocer de peor manera que si se hace antes la propia relegación de Europa y de lo europeo digamos, en el sistema mundial. En última instancia, lo que queda de las sociedades europeas, digamos, de vivo, remite a lo no europeo dentro de Europa, es decir, todos aquellos movimientos de población que ha generado el reflujo desde las políticas del colonialismo y del imperialismo de distinto tipo, ¿no? Digamos que todas las minorías no blancas que componen algunas de las ciudades europeas centrales y cada vez más de los países de la parte occidental de Europa es donde realmente está la transformación posible en Europa. Llámese afrodescendientes en el Reino Unido, llámese herederos de la inmigración argelina, marroquí, magrebí en Francia, turcos, sirios, kurdos en Alemania, en sus sucesivas reproducciones dentro de estos países y como frente a un panorama de, digamos, europeos reconocibles como europeos blancos en decadencia absoluta, muy envejecidos y cuyas expresiones son las extremas derechas europeas. Sus expresiones de miedo y de reacción precisamente ante la decadencia un poco inevitable de Europa y, por extensión, de quien se representa a sí mismo en la identidad europea o de alguno de sus países, Francia, Alemania, Italia. El análisis de los países del este de Europa es relativamente diferente o bastante diferente del análisis, digamos, de la parte que nos toca más directamente, que sería la de la parte occidental de Europa, y que en última instancia pues, compartimos, digamos, mucho más, para empezar, la división del trabajo social. Entonces, digamos que Europa todavía tiene una riqueza económica gigantesca en forma de patrimonio y que en gran medida la única posibilidad es que se abran las puertas para que esa riqueza, que en última instancia en parte y en buena parte se debe al dominio, a los distintos dominios imperialistas y coloniales de Europa, pues sea compartida en la mayor medida posible con el resto del mundo. O sea, creo que sería el final digno para la idea de Europa, ¿no? Alguna disolución, digamos, igualitaria con el entorno que, digamos, que Europa ha saqueado hasta la saciedad en los últimos 300 años. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy también queremos recomendaros unas lecturas. Desde luego, el tema de este programa, el Europa, es muy extenso y es prácticamente imposible hacer una selección exhaustiva. Os animamos, por lo tanto, a que propongáis vosotras también unas lecturas que consideráis interesantes, o bien respondiendo por Twitter o bien comentando en YouTube. Vamos a empezar con un autor al que le debemos mucho, Toni Negri, filósofo y militante italiano, desaparecido hace muy poco.
Fue gracias a Tony que personalmente aprendí a desconfiar de las tentaciones nacional-soberanistas que salpicaban y siguen salpicando una parte de la izquierda, especialmente en el Estado español. Con Tony, en cambio, entendí que la dimensión europea era un escenario irrenunciable, aunque no exento de riesgo, para cualquier proyecto transformador. El libro donde se concentran estas reflexiones es Europa y el Imperio. No es un tocho, son 120 páginas y nos ayuda a pensar sobre las posibilidades que se abrirán con un proyecto europeo desde abajo. Sin embargo, cuando hablamos de Europa, no podemos pasar por alto el hecho de que al fin y al cabo se trata del centro neurálgico de la historia colonial. Por esto, cualquier reflexión sobre Europa no se puede permitir ser eurocéntrica y tiene que tomar en cuenta las voces del sur global, que además son también conciudadanas y conciudadanos nuestros en las grandes metrópolis. Se trata del desafío que pretende afrontar el libro de nuestra compañera Montse, La bárbara Europa, publicado en 2016 y editado por Traficantes de Sueños. A nosotras, lectores y lectoras del primer mundo, siempre nos acechan los moldes teóricos y narrativos impuestos por la colonización. El libro de Montse nos ayuda a salir del confortable universo de las teorías eurocéntricas y adentrarnos en el reconocimiento de unas otras siempre desvalorizadas. De todos modos, cualquier proceso constituyente europeo se tiene que enfrentar a lo que Europa representa efectivamente hoy, un monstruo capitalista que está pasando por una nueva etapa de militarización y extractivismo. Por esto, a la hora de hablar de Europa, no podemos no hablar de resistencias. En este contexto, recomendamos el libro de Ramón Fernández Durán, titulado La compleja construcción de la Europa superpotencia. El libro pretende ser una aportación al debate sobre la necesidad de deconstruir esta Europa, es decir, sobre la necesidad de acabar con el único proyecto europeo existente, el de la Europa del capital y la guerra, y sentar las bases para un proceso constituyente europeo. Que quede claro, cuando hablamos del proceso constituyente europeo, hablamos de una Europa desde abajo, una Europa de las revueltas. Nada que ver con un cierto europeísmo progre común entre la parte de la izquierda. La última lectura que recomendamos ayuda a desafiar este modelo. Es un artículo de Tom Cuchard, hoy en nuestro programa, sobre Jacques Delors. Delors personifica este europeísmo de izquierda que ha edificado un monstruo tecnócrata al servicio de los mercados, gendarme asesino de las fronteras y aliado de estados que violan sistemáticamente los derechos humanos como Estados Unidos, Israel o Turquía. Europa 51 es una película de Rossellini, de 1951, enmarcada dentro del neorrealismo italiano. Cuenta la historia de un matrimonio estadounidense de clase alta, instalado en Roma. Su hijo se suicida y la madre decide ayudar a gente sin recursos en los barrios más populares de la ciudad. Muestra la Europa de la reconstrucción y los debates del momento. Siamo arrivati. Qui ci sono dei disperati per la troppa miseria. All'8° per esempio c'è una casa dove dormono in 12 in una stanza e in molte altre case dormono in 5, in 8, uno sull'altro. Questa potrebbe diventare una borgata industriale perché ci sono tutte le premesse, acqua, luce, e così ci sarebbe lavoro per tutti. E il lavoro nobilita l'uomo. Invece sono braccianti, manovali che strappano qualche giornata di lavoro di tanto in tanto. È questo che li rende disperati, signora. Brexit, una guerra incivil, de 2019, es una película de Toby Haynes, que deja ver las tácticas de comunicación utilizadas durante la campaña del Brexit. Una batalla por el relato donde todo vale y donde gana la extrema derecha. La propaganda nacionalista logra reconducir la opinión pública de todo un país, una no tan nueva política basada en la publicidad y la manipulación. Understand who our voters are. Appeal to their hearts. People are feeling angrier, ignored. Is it immigration? You could be honest. Is it race? Which countries don't you like? New people come in, we get squeezed out. We want to return to a time when we knew our place, when things made sense. Fictional or not.
how to change the course of history. We have to hack the political system. Hack it. I'm talking about altering the matrix of politics. Social media platforms are designed to find like-minded people. Our software will locate and target people that no campaign has ever targeted before. People who don't and have never voted. 3 million extra votes that the other side have no idea exist. This is an insurgence against the establishment. We're going to build something that will restack the odds in our favor. What are your expectations, realistically? To create the biggest political upset since the fall of the Berlin Wall. Very large. Yeah. Let's take back control! Let's take back control! Now the fight for Britain begins. You are feeding a toxic culture of fear and hate. You can't close the box once it's been opened. What's your edge? What have you found? There is a new politics in town. One that you cannot control. L'Enquête, de 2014, es una película de Vincent Garang sobre un caso de corrupción en la Comisión Europea. Un periodista desata una tormenta en el mundo de las finanzas al denunciar el funcionamiento irregular de una sociedad bancaria. Su investigación, junto a un juez, le conducirá al corazón de una maquinación político-económica, conocida como el caso Clearstream. J'aurai sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers. Vous avez déjà entendu parler de Clearstream? Puis je me retrouverai au cœur des guerres fratricides entre les deux principaux marchands d'armes français et de 2 candidats à l'élection présidentielle. Franchement, je crois que j'y serais pas allé. J'ai rencontré un type. T'as raconté quoi? L'histoire du système de dissimulation de capitaux à l'échelle internationale. J'ai eu 4 appels raccrochés aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe là. Vous avez quitté Clearstream il y a 10 ans, monsieur. Ils vous font peur à ce point-là? Je viens de Le Figaro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de corbeau, là? Vous voulez vous attaquer à trop gros. T'as fait tout ça pour rien, mon amour. Y por último, os dejamos con Je vous salue Sarajevo, una breve pieza de Godard sobre la guerra de Bosnia. En un sens, voyez-vous, la peur est tout de même la fille de Dieu. Rachetée la nuit du vendredi saint. Elle n'est pas belle à voir, non. Tantôt raillée, tantôt maudite, renoncée par tous. Et cependant, ne vous y trompez pas, elle est au chevet de chaque agonie, elle intercède pour l'homme. Car il y a la règle et il y a l'exception. Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. Tous disent la règle, cigarettes, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas. Cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski. Cela se compose. Gershwin, Mozart. Cela se peint. Cézanne, Vermeer. Cela s'enregistre. Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre. Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture, d'organiser la mort de l'art de vivre, qui fleurit encore. Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien.